La noche del 12 de octubre de 1959, los hermanos Pérez Villagómez transitaban por la carretera de Laredo. Iban de regreso a Monterrey. Cerca de un paradero conocido como El Oasis, el auto emitió un sonoro golpe metálico antes de comenzar a fallar. Raúl, el hermano que iba conduciendo, intentó maniobrarlo, pero no tuvo más remedio que orillarlo en la carretera y detenerse por completo. Estaban varados. En medio del camino y de noche, el paraje frío y desolado no inspiraba otra cosa más que temor. Entonces Raúl descendió del vehículo, iría por ayuda mecánica. Le pidió a sus hermanos que lo esperaran dentro. Marta, Hilda y Juan Pérez Villagómez se quedaron entonces aguardando por su hermano. Sin embargo, cuando regresó, encontró a Marta y a Juan muertos con heridas de bala. Hilda también había recibido disparos, pero aún estaba con vida. Cuando las autoridades trasladaron a Hilda, moribunda, a ser atendida, le pidieron que describiera a su atacante. La mujer, sedada y apenas consciente, dijo que era un hombre de apariencia norteamericana, usaba un corte de cabello estilo militar, tenía un diente de oro y una cicatriz en el labio superior. Con esta descripción, Dykes Askew Simmons, un ciudadano estadounidense, fue arrestado poco después, el 15 de octubre, en Coahuila. Hilda lo señaló como su atacante antes de morir, pero cabe resaltar que también lo hizo con el doctor que la atendía, así que su juicio debía ponerse en duda. Además, Simmons, quien había cruzado la frontera a México poco después que los hermanos con la intención de pasar una noche de juerga, no tenía corte militar ni dientes de oro. Tampoco se encontraron restos de pólvora ni sangre en él, mucho menos armas. Por otro lado, sí contaba con una cicatriz de labio leporino, así que la policía decidió que tenían al culpable. No ayudó en nada que Simmons tuviese antecedentes por delitos menores en Estados Unidos, además de un notorio historial de trastornos mentales en su familia. Encima se reportó que había escapado de distintas instituciones mentales. Inocente o no, Simmons fue condenado a la pena de muerte y en 1961 fue enviado a la prisión de Topo Chico, en Nuevo León. Simmons clamaba por su inocencia, pero la situación era delicada. Ni las autoridades mexicanas ni las estadounidenses querían lidiar con el tema. Simmons planeó un escape, sobornando a uno de los guardias entre 1962 y 1963. Sin embargo, su cómplice lo traicionó y junto con otros oficiales le dispararon cuando intentaba fugarse. Debido a las heridas severas, fue internado en el hospital de la prisión, donde permanecería un periodo considerable de recuperación. En 1963, un joven periodista de 23 años llamado Thomas Harris recibió una nueva asignación. Harris trabajaba en Waco, Texas, para la revista Argosy, la cual, queriendo hacer un artículo sobre Simmons, envió a Harris a realizarle una entrevista en la cárcel. El periodista aceptó, aunque de seguro en ese momento ni él ni sus superiores sabían que aquella experiencia daría nacimiento a uno de los personajes de la literatura y el cine más notorio de todos los tiempos. Te doy la bienvenida a Viernes de Terror. Yo soy Enrique Treviño. Comencemos. Espero que te encuentres bien. Personalmente, he pasado días muy pesados. Por lo general, soy una persona que vive atormentada por sus propios pensamientos. Pero bueno, me pone de mejor humor estar contigo en esta ocasión, acompañándote de camino al trabajo o a la escuela, o tal vez haciendo alguna tarea en casa. Encuentro mucha belleza en los pequeños detalles, como tomarse una taza de café caliente durante una mañana fresca y silenciosa, o una copa de vino luego de un largo día de trabajo. Espero que Viernes de Terror signifique algo así para ti, un buen momento, un instante de tranquilidad en este mar de ajetreo y estrés. Por fin he tenido tiempo para trabajar en las propuestas sobre temas que ustedes me han hecho, y hoy traigo una historia que me sugirió mi pareja hace tiempo, lo cual por cierto le agradezco profundamente. Antes, sin embargo, quiero pedirte un pequeño favor si es que disfrutas mi contenido.
Califica este podcast con 5 estrellas si estás en Spotify y compártelo. Si me escuchas en YouTube, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones. Así sabrás siempre que suba contenido. Por último, te recuerdo que los enlaces a mis perfiles de Instagram y TikTok están en la descripción de este episodio. En 1991 se estrenó la película The Silence of the Lambs, conocida en Latinoamérica como El Silencio de los Inocentes. Una cinta dirigida por Jonathan Demme basada en la novela homónima de Thomas Harris de 1988. Silence of the Lambs marcó un antes y un después en el género de terror y suspenso, siendo incluso la inspiración de muchas otras obras también basadas en crimen real. Sin duda, el personaje más notorio de este film es Hannibal Lecter, un médico psiquiatra aficionado a las artes culinarias, excéntrico, educado y sumamente misterioso. Lecter ya había aparecido como personaje secundario en una novela previa de Harris, Dragón Rojo, de 1981, la cual vale la pena mencionar más adelante. Pero bueno, en el año 2013, cuando se lanzaría la edición especial de la novela por su 25 aniversario, Thomas Harris, el autor, revelaría el origen de este intrigante personaje, a quien hasta entonces se había referido como Dr. Salazar. Comenta que la razón por la que guardó esta información por tanto tiempo era porque la persona en cuestión continuaba con vida y quería respetar su privacidad. El mundo sabría entonces que la inspiración para Hannibal Lecter proviene de nada menos que un cirujano que Harris conoció en los 60, durante una visita que hizo al penal de Topo Chico, en Monterrey, México. Antes de continuar, debo aclarar que la información contenida en este episodio proviene de diversos artículos de periódico, entrevistas y documentales, por lo que las versiones pueden variar según la fuente. Alfredo Ballí Treviño nació, según investigué, el 2 de octubre de 1931 en el municipio de Méndez, Tamaulipas. La información respecto a su pasado es bastante limitada, pero en algún momento de su juventud su familia se mudaría a Monterrey. Ballí mostró un gran interés por la medicina desde muy temprana edad, y su excelente promedio lo ayudó a ingresar a la Facultad de Medicina de Nuevo León. Destacó entre sus compañeros y colegas por sus habilidades en cirugía y después de graduarse, durante los 50, instaló su consultorio en la calle Artículo 123 de la colonia Talleres, en Monterrey. Aquellos que lo conocieron entonces afirmaban que era un hombre correcto, sumamente educado y comprometido con su oficio. Ballí era descrito como un profesional con vocación y generoso, cualidad que llevó su consultorio a ser cada vez más frecuentado. Según investigué, solía trabajar largas jornadas para darse abasto con todos sus pacientes. Inclusive regalaba medicinas a aquellos que no tenían mucho dinero. Encima era joven y apuesto, lo que lo convertía en lo que muchas personas pensarían el hombre ideal. Pues bien, aparentemente Ballí ocultaba algo, de acuerdo con lo que leí, un aspecto de su vida personal que, debido a la época, podría arruinarlo de hacerse público. A pesar de que no encontré ningún documento que lo corrobore de manera oficial, muchos medios parecen apoyarse en esta historia. Y es que Ballí era homosexual en secreto, algo que en aquellos años hubiera supuesto un verdadero escándalo en la comunidad. Monterrey, una de las ciudades más importantes de México, y que en ese entonces comenzaba a florecer como la urbe que todos conocemos actualmente, también contaba con una de las sociedades más conservadoras. Por lo que si alguien se enteraba de las preferencias del doctor, no solo echaría a perder su carrera, sino que hubiese sido considerado una traición aberrante para toda la comunidad médica. Pues bien, esta historia sugiere que por aquellos años Ballí tenía un amante, Jesús Castillo Rangel, un joven de 20 años también estudiante de medicina. De acuerdo con esta versión, sus encuentros eran bastante discretos. Durante un tiempo llevaron una relación amorosa sin que nadie se enterara o sospechara. Rangel casi siempre solía visitarlo en su consultorio cuando estaba por cerrar, con la excusa de ser un paciente, un colega o un pupilo.
Baji lo ayudaba con los gastos de la escuela, además de valiosas tutorías que aventajaban al joven aspirante a médico. La razón auténtica del crimen aún no se ha esclarecido completamente, pero algunas versiones sugieren que Baji comenzó a prestarle dinero a su joven amante, cantidades no muy grandes, pero que en conjunto sumaron una deuda considerable. Esta versión indica que en cierto punto Baji comenzó a reclamar el pago de estos préstamos, peticiones que Rangel ignoraba por lo general. Los conflictos y roces entre los dos se hacían más constantes, y en cierto punto Rangel comenzó a amenazar al cirujano con divulgar sus acciones. Es decir, revelar que llevaba una relación amorosa con él. A fin de cuentas, en ese escenario, Baji tenía mucho más que perder. Entonces, la tarde del 8 de octubre de 1959, Rangel fue de nuevo al consultorio de Baji, sin saber seguramente que aquel había sido su último día de vida. Una vez más comenzaron a discutir, pero esta vez la pelea se intensificó y se volvió física. Baji le propinó un considerable golpe en el rostro, dejándolo en el suelo, casi inconsciente. Los informes indican que aprovechó este momento para inyectarle pentotal sódico, un barbitúrico que lo dejaría paralizado. Luego, utilizando un bisturí, le cortó la garganta para drenar su sangre. Acto seguido, con sus habilidades de cirujano, desmembró el cuerpo en 7 partes de manera limpia y precisa. Después metió todas las partes en una caja de cartón, la cual cerró, metió en la cajuela de su carro, subió y comenzó a conducir. Aquí las versiones vuelven a variar, ya que algunas dicen que el cuerpo fue encontrado en su mismo consultorio. Sin embargo, la mayoría sugiere que lo enterró en una zona abandonada a las afueras de la ciudad, cerca de un rancho conocido como La Noria, en el municipio de Guadalupe. Antes de esto, sin embargo, Baji hizo una pequeña parada que le costaría muy caro. Fue a la casa de una tía de Rangel y le pidió una pala prestada. Apenas unos días más tarde, como mencionamos al principio, ocurrió aquel incidente en la carretera, el asesinato de los hermanos Pérez Villagómez. Por supuesto, los familiares de Jesús Castillo Rangel no tardaron en notar su ausencia, y el testimonio de su tía resultó incriminante para el cirujano. Cuando Baji fue arrestado por sospecha de la desaparición, lejos de apelar su inocencia, confesó lo que había hecho sin el mayor reparo. Según las notas policíacas, incluso relató con cierto orgullo haber hecho todos los cortes en el cuerpo sin tocar siquiera los huesos, además de lograr que todo cupiera en la caja perfectamente. Los diarios no tardaron en bautizarlo con nombres como el Hombre Lobo de Nuevo León, el Vampiro Baji y el Monstruo de la Talleres. Bajo los cargos de homicidio calificado, inhumación clandestina y usurpación de profesión, fue declarado culpable en mayo de 1961 y condenado a muerte. Como dato curioso, Baji sería el último mexicano en recibir esta sentencia, la cual sin embargo fue conmutada y en su lugar se le impusieron 30 años. En el penal de Topo Chico, el cirujano destacó por su oficio y sus habilidades. Comenzó a atender a múltiples heridos del sitio, en el cual solía haber constantes conflictos y riñas entre reclusos. Llegó a tener un nivel de influencia superior incluso que a los médicos oficiales de la prisión, no solo por su eficiencia, sino por su personalidad, templada y educada. Pues bien, en 1963, Baji recibió un paciente muy particular. Su nombre era Dykes Askew Simmons, un sujeto de Estados Unidos que ingresó con severas heridas de bala luego de haber intentado escapar. El doctor le salvó la vida al impedir que se desangrara. A Baji no se le ocultó el historial de Simmons. Sabía que había cruzado la frontera a México, donde supuestamente le había arrebatado la vida a 3 personas de la misma familia a bordo de un carro. Entonces, en ese mismo año, con la intención de entrevistarse con un compatriota posiblemente encarcelado injustamente, Thomas Harris es admitido en el penal. A Harris le informaron que Simmons estaba en el hospital, pero que ya se encontraba en condiciones para recibirlo, junto con el médico encargado. El escritor relata entonces su experiencia con Baji, con quien sostuvo una breve conversación antes de su entrevista. Un hombre pequeño,
ágil, de cabello rojo oscuro. Lo describiría. Había cierta elegancia en aquel médico que, al parecer, provenía de una buena posición económica. Bajee además se comunicó con él con un inglés bastante fluido. De acuerdo con lo que investigué, Harris diría que aquel médico, al notar que llevaba gafas de sol, le sugirió quitárselas cuando estuviera con Simmons. Cuando éste le preguntó por qué, Bajee le dijo que era por si veía su reflejo en ellos. El cirujano había hecho todo un perfil criminal de su paciente. En la conversación, Bajee le preguntó si creía que Simmons había sido víctima de abuso en su infancia, debido a su labio leporino y múltiples cicatrices en la cabeza. El joven periodista asintió, diciendo que esa situación era bastante común. El cirujano, cada vez más extasiado, le preguntó si había visto fotos de las víctimas, es decir, los hermanos Pérez Villagómez, y si pensaba que eran bien parecidos. Una vez más, Harris respondió de forma positiva a estas dos cuestiones, añadiendo que las víctimas eran de familias notables de la ciudad. Inquieto, el periodista le preguntó: ¿no pensará usted que ellos lo provocaron, o sí? Con una actitud sombría, aunque educada, Bajee le dijo que no, pero que es común que las aflicciones infantiles puedan recrearse fácilmente en el futuro. Harris quedó impresionado con esta conversación, no solo por el nivel de inglés y la calidad de deducción de aquel médico, sino por su actitud y su temple, alguien con una educación evidentemente elevada y un conocimiento más que amplio sobre el tema. Fue tal así que una vez finalizada la entrevista y antes de salir, le dio su tarjeta a Bajee, diciéndole que fuesen a tomar algo si alguna vez se encontraba en Texas. El cirujano aceptó la invitación con gusto, prometiendo buscarlo en la primera oportunidad que tuviera. Cuando Harris dejó la sala, acompañado por el director del penal, le preguntó a este cuánto tiempo llevaba trabajando ahí ese doctor. El oficial, divertido por la pregunta, como quien está a punto de contarle algo realmente satisfactorio a alguien, le reveló quién era aquel personaje con el que acababa de conversar. «El doctor es un asesino», le dijo. «Nunca dejará este lugar. Está loco». Harris le cuestionó entonces qué hacía trabajando en el área de salud, a lo que el director le respondió que era buen doctor y con la gente pobre no actuaba como demente. Thomas Harris guardaría esa experiencia hasta 25 años después de publicar su exitosa novela adaptada a la pantalla grande, The Silence of the Lambs. Dijo que aquel cirujano tan correcto, elocuente y elegante había sido su inspiración para el legendario Hannibal Lecter, interpretado por Anthony Hopkins en la cinta de 1991. Pero la cosa tal vez no termina ahí. ¿Recuerdas a Dykes Askew Simmons? Años antes de publicar The Silence of the Lambs, Harris publica en 1981 otra gran novela adaptada al cine, Dragón Rojo. Aquí conocemos a Francis Dolarhyde, un asesino en serie que sufría de múltiples abusos por parte de su abuela en su infancia y tenía una cicatriz en el labio superior. Este personaje constantemente destruye espejos, supuestamente porque detesta ver su propia imagen reflejada en ellos. ¿Recuerdas el consejo que le dio el cirujano al periodista respecto a sus gafas? Podría ser que Bajee, a través de su diagnóstico psicológico de Simmons, haya inspirado no uno, sino dos personajes de los libros de Thomas Harris. Es decir, si él es Hannibal Lecter, sería adecuado suponer que Simmons es el Dragón Rojo. Cabe mencionar que Simmons intentó escapar de nuevo a finales de los 60, esta vez con éxito. Aunque según investigué, perdería la vida no mucho después en una riña pública. Luego de 20 años en prisión, Alfredo Bajee Treviño salió en libertad y pasaría el resto de su vida atendiendo a gente necesitada en su consultorio de la colonia Talleres. En el 2008, un reportero del diario Milenio se entrevistó con él. En dicha entrevista, cuando le preguntó acerca de su crimen, la respuesta fue: «Si lo desea, podemos hablar sobre cualquier otra cosa, excepto eso. No quiero revivir mi oscuro pasado. No quiero despertar mis fantasmas. Es muy difícil».
Posteriormente añadiría: pagué lo que tenía que pagar, ahora solo espero el castigo divino. Falleció en el 2009. Muchas gracias por haber escuchado este episodio hasta el final. Por favor, no te vayas sin dejarme un comentario contándome qué te pareció. Ya me encuentro trabajando en la próxima recopilación de anécdotas paranormales, así que si tienes alguna que te gustaría compartir, mándame mensaje por Instagram. Viernes de Terror es un proyecto independiente, producido enteramente hasta hoy por mí. Con tu apoyo, este podcast crece cada día más. Por ahora, lo único que debes hacer es calificarlo con 5 estrellas y compartirlo con alguien a quien crees que pueda gustarle. Fue un placer acompañarte de nuevo. Yo soy Enrique Treviño. Hasta la próxima.